qué alegría estar acá, conocerlos a todos. Estuve desde hace como media hora, 40 minutos ahí atrás observando y es una fiesta definitivamente venir a adorar al Señor y venir a darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces me siento muy alegre y de verdad bendecido de poder estar con ustedes en esta celebración, hacer parte de también ese pueblo que puede darle gracias a Dios por lo que ha hecho, porque a mí me cambió la vida, definitivamente a mí el Señor me cambió la vida. Cada vez que me invitan a un lugar y yo digo que soy actor, yo me llamo Andrés Toro, soy actor y soy cristiano, pero cuando voy a una iglesia la gente espera que cuando yo empiece a hablar les hable de lo que Dios ha hecho en mi vida y si lo pudo hacer conmigo lo puede hacer con ustedes. Pero yo me di cuenta de algo y es que a mí me invitaban y la gente esperaba que yo contara mi testimonio, el cómo conocí a Jesús y es importante y seguro en algún momento lo podremos hacer. Pero yo me daba cuenta de algo, que cuando yo me iba del lugar simplemente la gente quedaba con esa sensación de, ay chévere, pues el actor es cristiano, ay tan lindo, es cristiano, qué bueno que haya gente como usted en el medio y ya. Y resulta que en este tipo de eventos, las personas que vienen, hay muchas personas que no conocen al Señor, que no conocen de Cristo, y muchas otras que están pasando por sequías espirituales fuertes, donde necesitan una palabra que los avive. Entonces ustedes lo que realmente necesitan es palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes esta tarde se olviden de cualquier tipo de obstáculo que no les permita ver a Cristo, inclusive si ese obstáculo soy yo. Porque aquí no vinimos a hablar del actor, aquí vinimos a hablar de Cristo y a exaltarlo a Él y a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que la cosa aquí se pone un poquito más seria, pero la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, me recuerda algo. En el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. A mí no me interesa que ustedes me conozcan a mí. Yo sé que como actor yo quiero que vean mis series, yo quiero que vean las novelas, yo quiero que vayan a mis obras de teatro, pero en la iglesia. Y cuando Andrés Toro está hablando no como actor, sino como cristiano, mi deber, mi responsabilidad y fuera de eso, mi gran honor es mostrar a Cristo. Entonces, yo quiero hoy hablarles de algo que la gente cuando escucha por primera vez o apenas menciono la palabra, la gente como que se pone en piloto automático, como que dice, eso ya lo conozco, eso yo ya sé de qué se trata. Y les voy a hablar del Evangelio. Y el Evangelio es algo que la gente, digamos, los que han viajado mucho en avión, se montan en el avión y cuando sale la azafata diciendo, bueno, estos son los pasillos, se van a iluminar si hay algún problema, aquí están las salidas de emergencia y no sé qué, los que han viajado mucho dicen, eso ya me lo sé, y no ponen cuidado. A veces pasa lo mismo cuando hablamos del Evangelio. A veces cuando nos dicen Evangelio decimos, no, eso es el ABC, eso es lo primero que uno se aprende. Pero realmente es lo primero que nosotros aprendemos cuando conocemos al Señor. ¿Cómo sabemos que lo que vivimos es el Evangelio? Si yo les pidiera que ustedes definieran qué es el Evangelio, ¿ustedes qué me dirían? Si yo les pidiera que sacaran una hoja y escribieran qué es el Evangelio, ¿ustedes qué dirían? Y yo sé que parece una pregunta muy sencilla y sobre todo en un entorno que se considera cristiano. Pero también creo que es algo que nosotros como cristianos y como pueblo de Dios no tenemos muy claro. Parece que tenemos muchas fichas, pero que están en desorden, pero el rompecabezas no lo tenemos armado. Y hay un agravante, que no son pocos los púlpitos que están cambiando el Evangelio por una que están viviendo. No importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa de dónde vengas, Dios te ama, no importa qué. Y así lo dejan.
Y ese no es el Evangelio. ¿Que Dios nos ama? Claro que nos ama. Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta. No podemos decir que Dios ama indiscriminadamente, no importa lo que hagamos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el evangelicalismo que se está viviendo ahora, el tipo de evangelio que se está propagando ahora, no es el evangelio bíblico. Por eso yo creo que es el momento donde la iglesia se debe levantar y volver a lo que es el verdadero evangelio, al evangelio histórico y bíblico. Porque como les decía ahora, el evangelio no es el ABC del cristianismo. El evangelio es de la A a la Z en el cristianismo. Una persona que es creyente, una persona que se dice cristiana, no va a poder madurar, ni va a poder crecer en su vida espiritual si no se aplica las verdades del evangelio todos los días. Y una persona que no conoce a Dios, una persona que no se ha acercado a Cristo, no puede ser salva si por lo menos no le son predicadas las verdades esenciales del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? La fe viene por el oír y el oír la... Entonces, cualquier cosa que yo les diga esta tarde, por favor, no me crean. Porque yo sé que hay gente que ha visto mis novelas o las series o lo que sea y dicen, ay, yo con usted he llorado, o con usted me he reído, o con usted no sé. Entonces yo les pido por favor que no me crean a menos de que lo que yo diga aquí sea la palabra de Dios. Y ustedes puedan ratificar que está en la palabra de Dios dentro de un contexto específico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? No queremos un evangelio diluido, no queremos un evangelio cambiado, no queremos un evangelio pervertido, porque es por medio del evangelio que nosotros vamos a ser salvos y vamos a crecer en santificación. O sea, vamos a ser conformados cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Es por ese evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos que no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo tampoco me avergüenzo y no quiero avergonzarme. Yo quiero terminar mis días diciendo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso espero. Entonces, para saber qué es el evangelio, yo quiero dividir esta charla en 4 puntos. Primero, para saber qué es el evangelio tenemos que saber quién es Dios. Segundo, ¿quiénes somos nosotros y en qué condición estamos? Tercero, ¿qué fue lo que hizo Dios por nosotros para sacarnos de esa condición? Y cuarto, ¿qué es lo que debe pasar en nosotros para nosotros apropiarnos de lo que Dios ha hecho? ¿Ok? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y cómo nos podemos apropiar de lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces tenemos que entender que el evangelio, ¿qué es? Buenas nuevas, ¿cierto? Es una buena noticia. El evangelio cuenta una buena noticia de un hecho histórico y habla de la intervención divina en una raza sin esperanza. Es una buena nueva. Es la mejor noticia que nos pueden dar. Mejor que ganarnos el baloto, mejor que lo que ustedes quieran, porque esto tiene que ver con la vida eterna. Y tiene que ver con la reconciliación con Dios. Entonces, para entender el evangelio, como les decía, vamos a empezar conociendo quién es Dios. Y obviamente no vamos a tener una eternidad para alcanzar a conocer quién es Dios, pero en este momento quiero tocar 3 puntos esenciales. Tenemos que entender que Dios no es una energía impersonal, no es un rayito, no es un árbol, sino que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, creador de todo, omnipotente, omnipresente, eterno, autosuficiente. Dios es el Señor de todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. No 3 dioses, un solo Dios en 3 personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Uno de los atributos que yo quiero que veamos esta tarde de Dios es uno muy conocido por ustedes, y seguro que si ustedes le preguntan a alguien en la calle, le dicen a alguien quién es Dios, las personas van a decir, Dios es
¿Amor? ¿No sería lo primero que dicen? Dios es amor. Y por supuesto, aquí no me voy a detener mucho porque todos sabemos y entendemos que hay un Dios de amor. Hay un Dios de amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y eso no quiere decir que Él tenga amor en Él, sino que Él es amor y se entrega abnegada y libremente por el objeto que Él desea amar. O sea, por nosotros en este caso, por su creación. Otro atributo que es muy importante es la santidad de Dios. Dios es santo. Este atributo tiene una particularidad y es que ustedes no van a ver en la Biblia otra cualidad de Dios a la cual se le haga más énfasis. Ustedes no van a ver en la Biblia que la Biblia diga que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o soberano, soberano, soberano. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Y esto es algo que definitivamente nosotros no alcanzamos a entender, porque si Dios es santo, nosotros no lo somos. Y cuando hablamos de santo es que Dios es apartado, Dios está separado, Dios es trascendente, está por encima de cualquier corrupción de su creación. Él no puede tener comunión con el pecado, con la iniquidad o con la maldad. Dios es santo. En Isaías 6:3 se habla de que Dios es santo, santo, santo. El Dios 3 veces santo. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y con esto está diciendo que en Él no hay pecado, no hay rastro de pecado, ni de maldad, ni de iniquidad. Y no puede tener comunión con el pecado. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Está claro? Dios es santo. Y el tercer atributo que quiero que veamos hoy es la justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando hablamos de que es justo, hablamos de una perfección moral. Él es correcto, Él es recto, Él no se equivoca. ¿Ok? Dios es justo, íntegro, recto. El Salmo 11:7 dice, porque Dios es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y la justicia de Dios no solo describe su carácter, sino la forma también en la que Él interactúa con cada uno de nosotros, es decir, con su creación. Si Él es un Dios amoroso o es un Dios de amor, santo y justo, de esa misma forma se relaciona con nosotros, de una forma amorosa, justa y recta. ¿Cierto? La Biblia dice que Dios se ha revelado a la creación por medio de todo lo creado. Si ustedes leen el libro de Romanos, Romanos 1 dice que nosotros reconocemos quién es Dios por todo lo creado. Por el cielo, por la tierra, por las nubes, por las montañas. Nosotros sabemos que hay un Dios porque la creación habla del Creador. ¿Cierto? Entendemos que hay un Dios porque existe todo lo que vemos. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, nos dice que Dios también se ha revelado al hombre por medio de la conciencia. Nuestra conciencia nos dice que hay un Dios. Hay un Dios. Nosotros lo sabemos. Cuando nosotros hacemos algo bueno o malo, hay algo en nosotros que nos dice, hay un Dios que estableció lo bueno y lo malo. No es raro que casi todas las tribus en el mundo, no importa de dónde sean, digan, matar es malo, robar es malo. Lo saben en su conciencia, lo saben aquí y aquí. Pero hay una tercera revelación de parte de Dios, y es lo que llaman los teólogos la revelación especial de Dios. Y la revelación especial es por medio de la palabra de Dios, solo por la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra de Dios que Dios va a juzgar a su creación.
Va a juzgar a todas las personas a las cuales Él les dio su palabra, y a las que no les dio su palabra también las va a juzgar, porque saben que hay un Dios por medio de lo creado, y lo que su conciencia les dice también les está diciendo: hay un Dios. Dios va a juzgar a todo el mundo por medio de su palabra. Y su palabra nos muestra que hay unos estatutos que cumplir. En Éxodo 20 podemos encontrar fácilmente que Dios nos dice cuál es su ley moral y cuáles son sus estatutos, los cuales debemos de guardar. Los 10 mandamientos los conocemos, ¿cierto? Son los estatutos de Dios, es la ley moral de Dios, y Dios va a juzgar a todo el mundo por esa ley. Ahora, Salmo 9, del 7 al 8 dice: pero Dios permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para justicia o para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos va a juzgar por cada cosa que hagamos, sea buena o sea mala. Va a llegar un momento donde vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. ¿Se entiende? Les estoy leyendo mucho la palabra de Dios para que después ustedes no digan: es que aquí vino un actorcito y nos echó un carretazo y nosotros le comimos cuento. Vuelvo y les digo, si lo que yo digo no está de acuerdo con la palabra de Dios, por favor no me hagan caso. Porque de esto depende su vida eterna, de esto depende su santificación, y la mía también. El juicio de Dios, como les decía ahora, no es algo injustificado, sino una consecuencia de su naturaleza. Si yo soy bueno, santo y justo, asimismo debo juzgar, asimismo me debo comportar. Un Dios que no castigue la maldad, la iniquidad y el pecado no sería ni bueno, ni justo, ni santo. Él tiene que hacer que todo eso pase. Él tiene que juzgar la iniquidad. Y una creación que esté simplemente a su libre albedrío, pues obviamente veríamos que se autodestruiría fácilmente. Dios tiene que estar dándonos gracia y restringiendo todas las cosas malas que están pasando. ¿Conocemos ese Dios? Lo conocemos porque a veces hemos oído hablar de Él, hemos escuchado hablar de Él, pero ¿realmente conocemos ese Dios? Eso les queda a ustedes en sus mentes y en sus corazones. Ese es el primer punto, y eso obviamente es un paso en avión por los atributos de Dios y quién es Dios. Pero el segundo punto, que creo que es muy importante para que entendamos qué es el Evangelio, es quiénes somos nosotros y en qué condición estamos. La Biblia dice que el hombre fue creado bueno, pero una vez pecó. Ahora todos los nacidos de Eva estamos inclinados hacia lo malo, estamos predispuestos a pecar. Todos pecamos, aunque unos consideren que no pecan, aunque unos consideren que cometen ciertas equivocaciones que otros no cometen. Todos pecamos, unos más, unos menos, pero todos pecamos. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo sé que esto no va a sonar muy alentador, pero necesitamos entender la condición en la que estamos nosotros sin Dios como personas naturales delante de Él. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Jeremías 17:9, y este es un verso que todos conocen muy bien: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ustedes han escuchado que cuando las personas tienen problemas les dicen: no importa, vengan tranquilos, escuche su corazón, haga lo que su corazón le dice. Lo que pasa es que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. De hecho, es el peor consejo que le podemos dar a alguien, que escuche su corazón. Esa persona lo que tiene que oír es la palabra de Dios.
Ustedes me dicen, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer algo del Nuevo Testamento. En Mateo 15:19 se dice, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Ah, no, pero ese solo es del corazón de Hitler. No. Acá dice que de todos sale eso. Malos pensamientos, fornicaciones, blasfemias, todo lo que ustedes quieran, sale del corazón del hombre y de la mujer. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad quiere decir odio contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y yo sé que estos versículos los pueden ofender y los pueden hacer sentir mal, pero tenemos que admitir que nosotros, todos los días en nuestro corazón, cuando estamos solos, cuando nosotros nos revisamos realmente, lo que hemos deseado y lo que ha salido de nuestro corazón va en contra de los estatutos de Dios. Solo es que miremos la historia del género humano y la historia muestra cuán malo ha sido el corazón del hombre, ¿o no? ¿Es cierto? Yo sé que aquí no gusta decir mucho amén y aquí no vamos a gritar porque estamos hablando de nosotros y que somos pecaminosos, pero por supuesto. Ahora, ¿entendemos que somos pecadores? ¿Entendemos que estamos haciendo todos los días lo malo delante de Dios? No vamos a tener excusa. Ahora, para todos aquellos que todavía no creen, que de pronto están pensando más en el vecino que en ellos mismos, yo quiero que me digan algo. ¿Quién de aquí se considera buena persona? ¿Varios? Ok, no los quiero subir para no avergonzarlos, pero les voy a decir algo. A los que se creen buenas personas y a los que no también. ¿Cuántas mentiras han dicho en su vida? ¿Cómo se le dicen a alguien que dice mentiras? Mentiroso, ok. ¿Alguna vez han tomado algo que no sea de ustedes? Ay, pero de pronto cuando yo era chiquito me robé una manzana, me hice algo. ¿Alguna vez llegaron tarde al trabajo y le hicieron perder plata a la persona que los está empleando? ¿Alguna vez compraron un CD pirata? ¿Bajaron una canción de internet la cual no pagaron? ¿Cómo se le dice a alguien que toma lo que no es suyo? Ladrón. Ok, sigamos. ¿Alguna vez han usado el nombre de Dios en vano? Se los voy a dejar más claro y no me tienen que decir a mí, ustedes ahí en su corazón y en su propia conciencia se van a dar cuenta. ¿Alguna vez se han machucado y en vez de decir, ay, jue madre, dicen, ay, Dios mío? No, dicen la grosería mejor. Ok, los que no dicen la grosería, alguna vez a un hijo, al papá, a una tía, le han dicho, pero usted, por Dios, usted cómo es de bruto. ¿Lo han dicho? Pues eso es blasfemia delante de Dios. Nadie usa el nombre de Dios como una grosería. Seguro que si ustedes quisieran insultar a alguien, ustedes no le dirían a alguien, Doña Luz Marina, así se llama mi mamá. ¿Cierto? Nunca usaríamos el nombre de nuestras mamás para insultar a alguien. Sin embargo, cambiamos la grosería por el nombre de Dios. O usamos el nombre de Dios en cosas que son supremamente triviales. Ahora, no me contesten esta, pero el mandamiento dice, no adulterarás. No adulterarás. Y vuelvo y les digo, no me levanten la mano porque eso es allá, ese es un tema privado. Pero Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer con codicia en su corazón ya adulteró con ella. ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado es porque por las venas de ustedes no corre sangre. Esos solo son 4 de los 10 mandamientos. Pero de acuerdo a la confesión que ustedes me han hecho, ustedes son mentirosos, ladrones, blasfemos y adúlteros de corazón. Y vuelvo y les digo, solo son 4 de los 10 mandamientos. Si Dios nos llegara a juzgar por su ley, ¿nos hallaría culpables o inocentes? ¿Recompensa o castigo?
cielo o infierno. ¿Saben qué es lo que pasa? Que casi siempre cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con el del lado. Es que yo no soy tan malo como el vecino que le pone los cachos a la esposa. Yo no soy tan malo como el de la tienda que se roba la plata y se roba las vueltas. Yo no soy tan malo como ese profesor que es un soberbio, que es iracundo, como esa señora que es una mostrona, como ese tipo que dice malas palabras. Siempre nos comparamos con otro, pero nunca nos comparamos con la santidad de Dios. Y con la santidad de Dios simplemente hay algo que tenemos que entender. Dios no admite pecado porque es un Dios santo. Dios es santo y Él no puede tener comunión con el pecado, no puede. Es como esa señora que llega a la carnicería y viene con un bolso y tiene un perrito chiquito, pero hay un letrero que dice no perros. Y entonces ella viene entrando y el Señor le dice, no, señora, usted no puede entrar, tiene un perro. Y ella dice, ay, pero es que chiquito. Dice, no, señora, vea, no perros. Pero es que no bota pelo. Señora, no perros. Pero es que yo puedo cerrar la cremallera y tenerlo ahí. Señora, no perros. Con Dios es no pecado. Nunca. No se le pasa a uno. Dios no admite el pecado. Y si todavía tenemos dudas en que nosotros somos malos y en que nosotros somos pecadores, les voy a leer unos otros versiculitos más para ver si vamos entrando en la nota. Y ojo, con esto no estoy diciendo que yo no. Esa ley aplica para mí. Yo soy malo igualmente y yo soy pecador. Esto no quiere decir que como yo estoy aquí hablando, entonces esto solo es para ustedes. La ley es para todo hombre y toda mujer. Esto es para todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese no lo sabemos, pero realmente entendemos qué es lo que quiere decir eso, que estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Primera de Reyes 8:46, porque no hay hombre que no peque. Ya, con eso apague y vámonos, ¿no? Ese está clarito. Ay, pero es que usted está interpretando ese texto. No, lo estoy leyendo. Porque no hay hombre que no peque. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el griego, cuando dice que no hay ni siquiera uno, significa que no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero muchos dicen, no, pero es que yo he venido buscando a Dios desde hace tiempo, yo desde hace mucho tiempo vengo buscándolo. ¿No les pasa que esa gente que dice que busca a Dios, lo que está buscando es aplacar su conciencia cuando hacen algo malo e ir a un sitio donde se sientan un poquito bien y después decir, ay, yo me olvido de eso? O buscan el Dios que ellos mismos se han hecho en su cabeza, lo cual es idolatría, que va en contra del segundo mandamiento de que no te harás imagen. Porque la gente dice, ay, no, yo creo en un Dios que solo ama y nunca juzga. Ese no es el Dios de la Biblia. Yo sé que Dios perdona, pero no es así. No es de esa manera. La gente que dice que busca a Dios está buscando a otro Dios, porque cuando uno le presenta al Dios de las Escrituras no quiere saber nada de Él. Nada. La gente no quiere saber nada de pecado. La gente no quiere saber nada de rendición. La gente no quiere saber nada de negarse a sí mismo. La gente quiere escuchar casa, carro, beca, bendiciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, amén. Y yo sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero ese texto está sacado de contexto cuando nos dice que vamos a coger ese texto para hacer lo que nos dé la gana. No es así. Los textos dicen otra cosa, la Biblia dice otra cosa. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley
Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios actúa como un espejo. Los 10 mandamientos actúan como un espejo donde nosotros vamos a vernos y decimos qué es lo que está mal con nosotros. Ahora, el guardar esos 10 mandamientos no nos hace mejores delante de Dios. Yo no he visto la primera persona que vaya al espejo, se mire los dientes, se encuentra que tiene un pedacito de apio en el espejo y quita el espejo y se intenta sacar el apio con el espejo. ¿No? No es por guardar la ley que nosotros vamos a agradar a Dios. Ahora, si fuera así, ninguno de nosotros puede guardar la ley. Ya nos dimos cuenta que todos hemos pecado delante de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo sé, esto da palo, esto nos hace sentir mal, esto dice, bueno, ¿y entonces qué? Tranquilos. Ustedes saben que cuando uno va a ver un diamante, uno pone primero una tela negra para que ese diamante brille mejor. Yo necesito que entendamos que nosotros somos la tela negra y después vamos a ver brillar ese diamante. ¿Ok? Pero entendemos realmente que nosotros hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de un Dios santo, que no simplemente nos hemos equivocado y ya, y Él nos tiene que perdonar como si Él nos debiera algo. Tenemos que entender que le hemos fallado a un Dios santo. No hemos pecado contra una autoridad humana, no hemos pecado contra el policía que nos para en la calle, no hemos pecado contra el alcalde de un pueblo, no hemos pecado contra el presidente de una nación, hemos pecado contra el soberano del universo, el eterno, el 3 veces santo. Contra Él hemos pecado. Yo sé, cuesta. Y aquí, tranquilos que después viene más música. Este es el gran dilema, señoras y señores, hermanos, amigos que vienen hoy por primera vez. Este es el gran dilema. Es alentador saber que Dios es justo, es santo y bueno. Pero ¿qué puede hacer un Dios justo, santo y bueno con personas que no lo son? Nos tiene que perdonar. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense esto, estamos en un juzgado, estamos delante de un juez y yo llego delante del juez y le digo, señor juez, yo acabo de violar esas 2 niñas, yo las violé. Señor juez, usted es un juez de amor, yo sé que usted no me va a hacer ir a la cárcel, yo sé que usted me va a perdonar. Me tiene que meter a la cárcel, porque si ese juez dice que es un juez de amor, y Dios, eso dice la Biblia, está airado con el impío todos los días. ¿Qué puede hacer un Dios bueno con personas que no lo son? Ese es el gran dilema. Si los perdona, si perdona a personas culpables, pues pone en entredicho su justicia o no. Ay, váyase, usted que violó, váyase. Y la gente va a decir, venga, pero este tipo violó, ¿cómo lo va a dejar ir? ¿Cierto? Nosotros nos la pasamos juzgando a políticos o personas que roban y simplemente se van impunemente sin pagar lo que hicieron. Dios dice que dará el justo pago a todo aquel que viole su ley. Entonces, ¿cómo puede perdonar a alguien sin pasar por alto su justicia? Escuchen, ¿cómo puede Dios ser santo y hacerse amigo de los malos? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede Dios justificar a los pecadores y seguir siendo justo? Ese es el gran dilema. ¿Cómo Dios no queda en la mitad de una cosa que pone en tela de juicio su justicia o su amor? ¿Cómo puede hacer? ¿Y saben yo por qué les decía que el Evangelio es una buena noticia? Porque la respuesta está en el Evangelio. En el Evangelio. Lamento mucho que no tengan Biblia, porque me gustaría que revisáramos un texto. Vamos a
Éxodo 34:6, o el que tenga Biblia en su delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ojo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿A ustedes no les suena algo raro? Les voy a leer el último pedacito y ustedes me dicen si sí realmente ven algo raro. Jehová, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ay, ese soy yo. No, creí que estaba el... muy bien, miren, ahí está. Yo estoy usando la Reina Valera del 60, no sé, si tienen otra está bien. Pero ¿cómo puede ser eso? Dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿cierto? Pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y quién es el que hace la iniquidad, la rebelión y el pecado? El malvado. Parece que se contradijera el texto, ¿o no? O sea, que perdona, pero no va a pasar, no va a dejar inocente a la persona que lo haga. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto cierto? Vuelvo y les digo, en el Evangelio. Y el Evangelio tiene esta condición. Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y si nosotros hemos pecado contra Dios, merecemos morir y merecemos el infierno eterno. Lo merecemos. Así ustedes crean que son buenas personas, yo ya les dejé claramente demostrado que no lo somos. Nosotros merecemos el infierno. Y todo aquel que peque, ese tendrá que pagar con su vida delante de Dios. Pero Dios, en su justicia, condena a toda la creación. En su justicia hace que todo el mundo pague. Tienen que pagar. Pero en su amor se entrega a sí mismo para cargar con el pecado de toda la humanidad. ¿No es una buena nueva? Eso es una buena nueva. ¿No es la mejor noticia? O sea, yo sé que más de uno aquí, cuando yo digo que merecemos el infierno, que merecemos todo lo malo que Dios nos pueda dar, esto es lo que dice la Biblia, merecemos la pena de muerte. Merecemos la pena de muerte. ¿Y saben por qué es grandiosa la buena noticia que es en Cristo Jesús? Porque solo Él nos puede sacar de ese infierno eterno. Solo Cristo. Y este es el tercer punto. ¿Qué hizo Dios para sacarnos de nuestra condición, de nuestra mala condición? Y es que Él mismo se entrega por una humanidad que no lo merecía. Porque todos somos detractores de Dios. No queremos saber nada de Dios. Sin embargo, Él amó a su enemigo y se entregó por él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En su justicia, Él tenía que hacer que alguien pagara. Y Cristo pagó. Y en su bondad, por amor, nosotros somos beneficiarios de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que pasa en la cruz? Hay un cambio de expediente. Cristo, Dios encarnado de una virgen que vivió la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos haber vivido, Dios lo quebranta en la cruz del Calvario para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Es decir, la santidad de su Hijo, que vale más que cualquier cosa en el universo, fue puesta sobre nosotros. Y todo el pecado que nosotros hemos hecho fue puesto sobre Él. Y Él tuvo que morir en la cruz. Porque Dios dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él hizo que su Hijo pagara por nosotros. Y con eso perdonó la iniquidad, la rebelión y el pecado. Bendito Dios que sin nosotros quererlo envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, nos encanta.
Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo no, después de escuchar la buena nueva de salvación, cómo no vamos a adorar a Dios? No. Bendito Dios por su misericordia y su gracia en la faz de Jesucristo. Es porque es Jesucristo que nosotros estamos en Dios, somos llamados hijos de Dios, somos adoptados en Él, somos reconciliados con Él. Podemos llamar ahora a Dios Abba, Padre, Papito. Lo podemos llamar solo, únicamente por Cristo. No por nuestras buenas obras, no porque nos portemos bien, sino porque Cristo vivió la vida que ni tú ni yo pudimos haber vivido, una vida sin pecado. Solo podía haberlo hecho Él. Él lo hizo, nosotros no. ¿En dónde pasó todo esto? En la cruz del Calvario. Cristo tenía que morir, Cristo tenía que pagar, porque Dios tenía que hacer que alguien pagara. Él pagó en la cruz. Cristo tuvo que sufrir lo que nosotros deberíamos sufrir. El que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no comete pecado muere por nosotros y Dios lo hace justicia. Nos hace a nosotros herederos de una justicia que no nos toca. Nosotros vivimos delante de Dios por una justicia de otro, no por nuestra propia justicia. Cristo se hizo maldición porque la Biblia dice que cualquiera que no cumple los puntos de la ley es maldito, y maldito todo aquel que muere en un madero. Cristo fue desamparado en la cruz. Dios tuvo que voltear el rostro porque cargó sobre Él nuestro pecado. Cristo dijo antes de morir: consumado es. Consumado es, yo terminé la obra que me mandaste a hacer. Pero antes de esto dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios no le pudo dar la cara a su Hijo en ese momento porque cargó sobre Él el pecado del mundo. Cristo tuvo que sufrir la ira de Dios que teníamos que sufrir todos nosotros. Cristo tuvo que pagar lo que nos teníamos que pagar nosotros. Ahora, Cristo tuvo que morir, pero eso no termina ahí. Algo que nos garantiza que ese sacrificio fue acepto delante del Padre fue la resurrección de Cristo. A los 3 días Jesucristo se levanta de los muertos y es como si Dios dijera amén al sacrificio que Él hizo. Amén, yo valgo ese sacrificio que tú acabas de hacer, y sobre ese sacrificio voy a salvar a toda persona de toda tribu, todo pueblo y toda nación. Es en Él que nosotros estamos seguros. Esa resurrección muestra que todo lo que dijo Cristo fue cierto. Y todos los beneficios que trae el creer en Él, podemos creer en ellos por esa resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y la resurrección nos garantiza que nosotros vamos a resucitar con Él. ¿Cierto? Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios nos justifica en Cristo. Dios nos justifica en Él. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros podemos estar confiados que si creemos en Cristo, vamos a resucitar con Él. Ahora,
¿Qué debemos hacer o qué debe pasar en nosotros para nosotros apropiarnos de lo que Dios ha hecho? Dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Muchas personas dicen que el arrepentimiento no hace parte de la salvación, o le estamos pidiendo a las personas una cosa diferente, porque nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es por gracia, no por arrepentimiento. No, pero esperen, el arrepentimiento y la fe son dos hermanas gemelas que se las llevan muy bien, son dos caras de la misma moneda. Nosotros no vamos realmente a darnos cuenta qué hizo Cristo si no estamos convencidos de que nosotros somos pecadores. ¿Para qué nosotros decimos que somos pecadores? ¿Para qué decimos que nosotros merecemos el infierno y nos podemos salvar solos? Nosotros somos pecadores y se hace grandiosa la obra de Cristo porque para ese pecado necesitábamos un Salvador. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, de intelecto, de deseos, de emociones, que nos lleva a pensar que todo lo que dice Dios es cierto y que nosotros estábamos equivocados. El arrepentimiento es ir hacia un lado y dar la vuelta, darle la espalda al pecado y caminar hacia otro sentido. Es dejar de caminar hacia el pecado, es darle la espalda, decir no más, es un renunciar al pecado y caminar en el otro sentido. El arrepentimiento es que nos dé vergüenza, nos dé tristeza el que nosotros hagamos cosas que van en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Todos los profetas en el Antiguo Testamento predicaron y anunciaron arrepentimiento. Juan el Bautista, antes de nuestro Señor Jesucristo, predicó arrepentimiento. Y lo primero que dijo nuestro Señor Jesucristo, comenzando el ministerio, fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Es por esto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Nos tenemos que arrepentir. Y lo otro es la fe. La fe. Y es más que creer en Dios, es creer lo que Dios dice, es creerle a las promesas de Dios, creer a su palabra. Es la confianza, es la dependencia de Él y su carácter, es confiar en todo lo que Él nos ha prometido, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos. Miren, el ejemplo es tan sencillo como este. Hay una persona que se está ahogando en la mitad del mar y lo único que hay por encima de él es cielo y por debajo kilómetros de agua. Y se está ahogando y está cargando una maleta pesada con todas sus propiedades, con todo lo que él quiere, con toda su soberbia, con todo su dinero, con todo lo que él ama. Y se está ahogando, se está hundiendo porque no quiere soltar esa maleta. Viene un barco y le dice: Señor, suelte la maleta. Una parte del barco le está gritando: suelte eso que se va a ahogar. Eso es el arrepentimiento. Suelte eso que no le está sirviendo para montarse al barco. Suéltelo, suéltelo. Y del otro lado del barco le está gritando a alguien: deme la mano, agárrese, yo lo puedo sacar. Esa es la fe. Esa es la fe. Soltamos todo lo que no nos sirve porque nos estamos hundiendo y agarramos al que nos puede salvar. La fe. Alguien decía que llegó un tipo que puso una soga por encima de las cataratas del Niágara y dijo: ¿quién cree que yo puedo pasar? Y todo el mundo: sí, nosotros creemos, sí. Entonces pasa el tipo haciendo equilibrio por la soga y pasa al otro lado y todo el mundo: sí, bien, bien. Y el hombre dice: ¿quién cree que puedo pasar? Y todos: sí, creemos, creemos, creemos. Entonces coge una carretilla, la pone al frente y dice: súbase. Esa es la fe. No solo decir: sí, eso puede ocurrir por allá. Yo me subo y me aferro a Cristo como el único salvavidas que tengo.
porque lejos de Cristo nada puedo hacer, nada. Solo queda mi pecado y mi justicia, que no es suficiente para agradar a Dios. Solo por medio de la justicia de Cristo, solo por los méritos de Cristo, solo por las obras de Cristo, yo puedo ser salvo y acepto delante de Dios. Yo me aferro a Cristo. Es como si fuera un avión cayendo y al frente tengo un paracaídas. El creer que el paracaídas me va a salvar no me salva. Yo me lo tengo que poner. Yo tengo que rendir mi vida a Cristo. Rendir mi vida a Cristo. Y la salvación es eso. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cree en Cristo, hay una obra sobrenatural de Dios en el corazón de esa persona. Ahora, no me digan que alguna vez hicieron una oración y ahora su vida no anda de acuerdo a los parámetros de Cristo. Eso no es creer en Cristo. Si realmente no ha habido un cambio en el corazón de cada uno de nosotros por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, no ha pasado absolutamente nada. Así todas sus palabras digan Jesús, Jesús, Jesús. Si yo hubiera llegado esta tarde a decirles, llegué aquí pero me acaba de coger una tractomula y pasé por debajo de todas las ruedas y yo llego así como estoy, hasta peinado. ¿Ustedes qué me dicen? Mentiroso, mentiroso. Porque si yo pasé debajo de una tractomula se me tiene que notar. Debe haber una huella, debe haber una señal que muestre que yo pasé por debajo de una tractomula. Ahora, no digamos que nosotros creemos en el Dios del cielo, que Él habita en nosotros y a nosotros no se nos nota. No puede ser que el Espíritu Santo de Dios more en la vida de una persona y no se le note. Pregunta, tengo 5 minutos. Para los creyentes, para los que dicen que conocen al Señor, para los que han hecho una profesión de fe en Cristo, ¿qué evangelio le estamos llevando a las personas? ¿Qué mensaje le estamos llevando a las personas? ¿Qué les estamos diciendo? Les estamos diciendo, saca al campeón que hay en ti, tú todo lo puedes, fresco, tú vencerás. Los estamos llevando a que las personas se sientan bien consigo mismas y no las estamos apuntando a Cristo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la declaración, la proclamación de las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos del pecado y reconciliarnos con Él. Eso es el evangelio. Nosotros proclamamos la buena noticia, pero la buena noticia presupone una mala condición. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala situación, y la mala situación es que nosotros estábamos condenados, éramos miserables, aborrecedores de Dios, no queríamos nada con Él, pero la buena es que a pesar de que éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué mensaje le estamos llevando a las personas? Por favor, no cambiemos el mensaje. Este es el mensaje histórico. Y ¿saben una cosa? Este mensaje causa escozor en las personas, en los que no se convierten. Para los que no se convierten, este mensaje es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Este mensaje cambia vidas, este mensaje salva personas y santifica personas. No lo cambiemos. Y lo otro es para las personas nuevas que no han estado aquí. Si no han rendido su vida a Cristo, si no se han arrepentido de sus pecados, si no han confiado en Él como el único Señor y Salvador, como el único camino, verdad y vida, y el único medio para llegar al Padre, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Yo no los voy a hacer pasar al frente, no les voy a hacer una oración, porque yo estoy convencido que donde obra la palabra de Dios es un corazón que con sus mismas palabras le va a decir, Señor, perdóname, soy pecador y necesito de ti. Las personas cambian por el poder de la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios obrando en los corazones que cambia la vida. Este puede ser el pedazo más aburrido de todo el concierto, pero es en la proclamación de la palabra de Dios donde Dios se manifiesta, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Y como diría Martín Lutero hace 502 años, donde se abre una Biblia, hay esperanza. Es en la palabra de Dios que tenemos esperanza. Amigos, arrepintámonos y vengamos a Cristo hoy. Vengamos ahora que hay tiempo.